Sal de aquí, mamá. Ese lugar es de mi suegra. Había 23 personas sentadas a esa mesa. 23 testigos del momento en que su propio hijo le pidió que se fuera. Patricia Morales tenía 61 años esa noche. Llevaba puesto su vestido azul, el que guardaba para las ocasiones especiales. El que su madre le regaló años antes, diciéndole que el azul era el color de las mujeres fuertes. Cuando escuchó las palabras de su hijo, sus manos se enfriaron de golpe. Él lo dijo en voz alta, sin bajar la mirada, sin un segundo de duda. «Sal de aquí, mamá. Ese lugar es de mi suegra». El silencio que siguió fue el más pesado que Patricia había escuchado en toda su vida. Y ella, que nunca había necesitado que nadie le dijera lo que valía, entendió en ese instante algo que tardaría en cicatrizar. Que hay traiciones que no llegan de los enemigos, llegan de la boca de quien cargaste en tus propios brazos. Pero lo que su hijo no sabía esa noche era algo que Patricia llevaba semanas preparando en silencio. Y en 48 horas, él lo iba a descubrir. Bienvenidos al canal Historias que Sanan. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Acompáñanos en esta historia que te llegará al alma. Patricia Morales se despertaba todos los días a las 6 de la mañana. No porque el despertador sonara, sino porque así había vivido toda su vida. El cuerpo aprende los ritmos del trabajo antes de que la mente entienda por qué. Lo primero que hacía era abrir la ventana de su cuarto. Necesitaba ver el cielo antes de ver cualquier pantalla, cualquier mensaje, cualquier obligación. En esa ciudad del centro de México, los amaneceres llegaban con un naranja que parecía pintado a mano. Patricia lo miraba desde su ventana cada mañana, con el cabello todavía suelto y una taza de café entre las manos. Era su momento, el único que nadie le había pedido que compartiera. Después venía el resto. Patricia Morales era dueña de una fábrica textil que había construido desde cero. No había heredado el dinero. No había tenido un socio que la respaldara. Había empezado con una máquina de coser prestada, un cuarto trasero en la casa de su madre y una idea que todos consideraban imposible. Eso fue hace 34 años. Hoy, la empresa tenía 82 empleados, 3 tiendas propias en la ciudad y contratos con distribuidoras en 4 estados. Todo eso con su nombre, solo con su nombre. Porque cuando su esposo Rodrigo murió, 18 años atrás, Patricia tenía 43 años y un hijo de 15 que la miraba esperando que se derrumbara. No se derrumbó. Lloró. Claro que lloró. Rodrigo había sido su compañero, su cómplice, el hombre que le decía que sus ideas no eran locuras sino proyectos que todavía no habían encontrado el momento. Pero Patricia no tenía el lujo de quedarse quieta. Tenía un hijo que alimentar, una empresa que apenas caminaba, y un dolor que aprendió a cargar sin que se le notara demasiado en la cara. Eso fue lo que le enseñó a Adrián desde pequeño, que el trabajo es dignidad, que lo que se construye con las manos no se pierde, que en esta familia nadie esperaba que otro resolviera lo que uno mismo podía enfrentar. Adrián creció entre las telas y los patrones de corte. De pequeño se dormía en el cuarto trasero de la fábrica mientras Patricia revisaba pedidos. Aprendió a entender los contratos antes que los cuentos. Y Patricia, que lo miraba crecer con ese orgullo tranquilo de las madres que no necesitan decir en voz alta cuánto aman, pensó que había hecho bien su trabajo, que todo ese sacrificio había valido. Cuando Adrián cumplió 30 años, Patricia organizó una fiesta en el patio de la casa. Esa casa también era suya. La había comprado en efectivo 10 años antes, luego de una temporada especialmente buena en la empresa. Era una casa grande, de paredes color crema y un jardín con limoneros que Rodrigo había plantado antes de morir. Patricia no la había vendido nunca, no porque no pudiera, sino porque en ese jardín todavía vivía algo de Rodrigo, un perfume, un recuerdo, una tarde de domingo que nunca terminó del todo. En la fiesta de Adrián, Patricia bailó con él frente a todos los invitados. Fue una canción lenta, de las de antes, de las que uno siente en el pecho antes de entenderlas con la cabeza.
Adrián la miró a los ojos y le dijo algo que ella no olvidaría jamás. «Sin ti no soy nada, mamá». Patricia sonrió y guardó esa frase en un lugar muy profundo. Ese lugar donde uno guarda las cosas que no quiere olvidar nunca. Pero eso fue antes de Valeria. Valeria llegó a la vida de Adrián 2 años después de esa fiesta. Llegó con seguridad, con una sonrisa calculada y con una madre, doña Inés, que desde el primer día midió cada rincón de la casa de Patricia como si estuviera haciendo una tasación. Al principio, Patricia no dijo nada. Ella no era de las madres que interfieren. No era de las que llaman a sus hijos 3 veces al día para preguntar con quién estaban. Le había dado a Adrián espacio, criterio y confianza. Pero con el tiempo, algunas cosas empezaron a no cuadrar. Pequeñas cosas. Adrián dejó de aparecer los domingos sin aviso. Después dejó de aparecer con aviso también. Las llamadas se hicieron cortas, los mensajes escuetos. Y en las pocas veces que venía, siempre traía a Valeria, y siempre parecía estar mirando hacia otro lado cuando Patricia hablaba, como si escucharla le costara algo. Patricia lo notó. Pero se dijo a sí misma que era el matrimonio, que los hijos se van, que eso era normal. Lo que no era normal, aunque Patricia todavía no lo nombraba así, era la manera en que Valeria le hablaba. Siempre educada, siempre con una sonrisa en la boca, pero con una frialdad detrás de los ojos que Patricia reconocía bien. Porque Patricia había tratado con mucha gente en los negocios, y sabía la diferencia entre alguien que te respeta y alguien que simplemente todavía no tiene suficiente poder para no respetarte. Ella no sabía aún que esa diferencia estaba a punto de volverse muy clara. Hubo una época en que Patricia llegaba a la fábrica antes que todos, y se iba después que el último empleado apagara las luces. Sus manos conocían cada textura de tela que producían. Podía distinguir con los ojos cerrados si un corte estaba bien hecho o si necesitaba corrección. Esa habilidad no venía de un título universitario. Venía de años de equivocarse, aprender y volver a intentarlo sin rendirse. Sus empleados la respetaban, no por miedo, por algo más difícil de ganarse, por coherencia. Patricia nunca les pedía a ellos lo que ella misma no estaba dispuesta a hacer. Cuando había una temporada difícil, ella era la primera en reducir su propio sueldo antes de tocar el de ellos. Cuando había una celebración, también era la primera en poner la mesa en el patio de la fábrica y traer comida para todos. Eso lo sabían los 82. Y lo sabía Consuelo, que durante 20 años le había llevado los libros de contabilidad y había visto de cerca cómo Patricia construía, protegía y reinvertía cada peso ganado. Con inteligencia, con paciencia, con una visión que muchos empresarios varones del sector tardaron años en reconocerle. Patricia no guardaba rencor por eso, pero tampoco lo olvidaba, porque las mujeres que construyen solas aprenden a recordar quién las subestimó al principio, no para vengarse, sino para no volver a necesitar su aprobación. Había una cosa que Patricia había soñado desde hacía mucho tiempo y que nunca había podido hacer: viajar. No un viaje de negocios, no un fin de semana a la playa con compromisos pendientes en el teléfono. Un viaje de verdad, de esos en que uno se levanta sin saber exactamente qué va a hacer ese día. Había recortado la foto de una revista hacía quizás 12 años. Una imagen de las calles adoquinadas de una ciudad europea, con flores en los balcones y luz de tarde cayendo sobre las mesas de un café pequeño. Todavía tenía esa foto en el cajón de su mesa de noche. La miraba de vez en cuando y se decía: ya va a llegar ese momento. Porque Patricia era así. Primero los demás. Después, si quedaba tiempo y energía, ella. Esa costumbre le había costado mucho en la vida, aunque tardara en reconocerlo. La mañana del 23 de marzo, Patricia se despertó antes de las 6. Era su cumpleaños. 61 años. Se quedó un momento quieta en la cama, mirando el techo. Sintió esa mezcla extraña que traen los cumpleaños cuando uno ya pasó cierta edad. Una mezcla de gratitud y de algo que no tiene nombre exacto, como hacer un balance sin haber pedido hacerlo. Pensó en Rodrigo.
Lo pensaba siempre en las fechas importantes. Se preguntó qué le habría dicho ese día. Probablemente algo que la hiciera reír. Rodrigo tenía ese don: convertir las cosas pesadas en algo que se podía cargar mejor. Se levantó, abrió la ventana, preparó su café. El naranja del amanecer estaba especialmente intenso esa mañana. Patricia lo tomó como una buena señal. La cena de cumpleaños había sido idea de Adrián. Él la había llamado 3 semanas antes, con una energía que Patricia no le escuchaba desde hacía tiempo. «Mamá, quiero organizar una cena en tu casa. Grande. Toda la familia. Para tu cumpleaños». Patricia sintió algo cálido en el pecho. «¿De verdad, mi amor?» «De verdad. Déjame a mí. Tú solo pon la casa y deja que nosotros nos encarguemos del resto». Patricia dudó un segundo. Poner la casa, su casa, pero era su hijo, y era una cena de cumpleaños, y hacía tanto tiempo que no sentían esa calidez entre ellos, que Patricia no quiso pensar demasiado. Dijo que sí. Ese mismo día empezó a preparar los detalles. Llamó a su amiga Consuelo, que era la única persona en el mundo ante quien Patricia no tenía que actuar. Se conocían desde los 25 años. Consuelo había sido su contadora durante 2 décadas y era la mujer que más sabía sobre los números y los secretos de la empresa. «Consuelo, Adrián va a organizar una cena de cumpleaños aquí». Hubo un silencio breve del otro lado. «¿En tu casa?» «Sí. Dice que quiere encargarse él de todo». Otro silencio. «Patricia, ¿y tú cómo te sientes con eso?» «Bien, me parece lindo. Hace mucho que no estamos todos juntos». Consuelo no dijo más, pero Patricia conocía ese silencio. Era el silencio de alguien que tiene algo que decir y todavía no sabe si es el momento. Lo dejó pasar. En los días siguientes, Patricia se dedicó a los preparativos con la misma energía que ponía en todo. Hizo limpiar la casa a fondo. Mandó a arreglar la fuente del patio que llevaba meses sin funcionar. Compró flores del mercado, gladiolos blancos y ramas de eucalipto, y los acomodó ella misma en los floreros que Rodrigo le había traído de un viaje hace muchos años. Reservó también, por iniciativa propia, una pequeña sorpresa. Fue hasta la panadería de doña Carmen, a 3 cuadras de su casa, y encargó un pastel de 3 pisos con decoración de flores de azúcar. El mismo pastel que le hacían a Adrián cuando era pequeño. La panadera sonrió cuando la vio entrar. «¿Para su cumpleaños, señora Patricia?» «No, para el de mi hijo, que lo celebramos juntos este año». Patricia lo dijo con total naturalidad, porque en ese momento de verdad lo creía. Esa tarde, antes de volver a casa, Patricia pasó por la fábrica. Era una visita corta. Solo quería revisar un pedido que debía salir esa semana y saludar a Rosario, su encargada de producción, que cumplía años también ese mes. Mientras caminaba por la sala principal, entre el ruido de las máquinas y el olor a tela nueva, Patricia sintió algo que sentía siempre en ese lugar: orgullo. Un orgullo tranquilo, de raíces profundas. Nadie le había dado esto. Nadie se lo podía quitar. Eso pensó mientras firmaba los documentos que Rosario le extendía. En uno de esos papeles había una nota adhesiva pequeña, casi imperceptible, que Rosario había dejado pegada junto a la línea de firma. Decía solo 3 palabras: «Cuídese mucho, patrona». Patricia la miró, un poco sorprendida. Rosario ya estaba de espaldas, acomodando unos rollos de tela. Patricia dobló la nota despacio y la guardó en su bolso. No le dio mayor importancia en ese momento. Todavía no. Esa mañana de su cumpleaños, antes de salir, Patricia se sentó un momento en el sillón del cuarto donde guardaba sus cosas personales. Abrió el cajón de la mesa de noche, sacó la foto recortada de la revista, las calles adoquinadas, los balcones con flores. La luz de tarde. La miró un buen rato. Luego la guardó de nuevo, con cuidado, como se guarda algo que uno piensa usar pronto. De camino a casa, con el pastel en el asiento de atrás y el sol bajando lento sobre los edificios de la ciudad, Patricia puso música en el coche. Una canción de su juventud que no escuchaba desde hacía años. La cantó bajito, a media voz, sin importarle si alguien en el semáforo la veía.
tenía esa ligereza que a veces llega en los días que parecen normales y que uno no sabe que está guardando en la memoria hasta mucho después, cuando los recuerda y entiende que fue feliz exactamente en ese momento. Faltaban pocas horas para que llegaran los invitados. Patricia entró a su casa, dejó el pastel sobre la mesa de la cocina y se fue a arreglar. Se puso el vestido azul, el de su madre, el de las mujeres fuertes, y salió al patio a esperar a su familia con el corazón abierto y los brazos listos para abrazar a sus nietos, sin saber todavía lo que esa noche le tenía preparado, sin saber que el vestido azul iba a ser exactamente lo que necesitaba ponerse, no para celebrar, para mantenerse de pie. La tarde había caído lentamente, como suelen caer las tardes de marzo en esa parte del país, con una luz dorada que se demora en despedirse, que se aferra a los tejados y a los marcos de las ventanas, como si supiera que su tiempo ya está contado. Patricia lo notó mientras preparaba los últimos detalles antes de que llegaran los invitados. Puso una vela encendida sobre el aparador del pasillo, una de esas velas blancas y gruesas que guardaba para las ocasiones. Revisó que hubiera suficientes servilletas sobre la mesa, las dobló en triángulo, las alineó con el borde del mantel, abrió la ventana del baño principal para que corriera el aire y se quedó un segundo apoyada en el marco, mirando el jardín, el limonero que empezaba a dar señales de primavera. Pequeñas cosas, las mismas que hacía siempre antes de recibir gente en su casa. Los mismos gestos de siempre, en el mismo orden de siempre, porque había algo en ese ritual que la ponía en su lugar, que le recordaba quién era y qué tenía, porque esa casa tenía una manera de sentirse bien cuando estaba lista para los que quería, un calor particular que no venía de la calefacción, sino de algo más difícil de nombrar, una quietud que no era silencio, sino algo más parecido a la espera serena de un lugar que sabe que va a llenarse. Mientras acomodaba los gladiolos blancos por última vez, separando los tallos con cuidado, asegurándose de que la altura del arreglo no tapara la vista de quienes se sentaran frente a frente, Patricia pensó en su madre. Su madre también había recibido gente así toda su vida, con la mesa bien puesta, la comida lista con horas de anticipación y una dignidad natural que no necesitaba palabras para hacerse notar, que se percibía antes de que ella abriera la boca. Eso lo había aprendido de ella. El arte de hacer que otro se sienta esperado. El arte de que una casa diga bienvenido sin que nadie tenga que decirlo en voz alta. Miró la foto de su madre que colgaba en el pasillo. Una foto en blanco y negro, de un cumpleaños de hace décadas, con aquella sonrisa tranquila que tenía cuando estaba en su elemento. Le dio un segundo de silencio y salió a recibir a sus invitados. Los primeros en llegar fueron su cuñada Graciela y su esposo, con una botella de vino y los abrazos de siempre. Después llegaron los primos del norte de la ciudad, 4 de ellos con sus esposas, cargando bolsas con regalos y el ruido alegre que traen los que vienen de lejos. Luego los vecinos de toda la vida, don Héctor con su bastón nuevo, la señora Marta con ese perfume que no había cambiado en 20 años. Luego amigos de Adrián que Patricia no reconocía, hombres jóvenes con ropa cara, y ese modo de moverse por una casa ajena como si ya fueran dueños del ambiente. Más gente de la que esperaba. Patricia saludó a todos con calidez, los guió hacia el patio, ofreció bebidas, preguntó por los hijos, recordó los nombres que podía recordar. Los camareros que Adrián había contratado se movían con eficiencia por la cocina, y Patricia notó, al pasar, que la vajilla que estaban usando no era la suya. Era diferente, más fina, con un borde dorado que ella no tenía. No sabía de dónde había salido ni cuándo había entrado a su casa. También notó que alguien había reordenado los muebles de la sala. Los sillones estaban en otro lugar, girados hacia el centro del cuarto como para una reunión formal. Las fotos familiares enmarcadas que Patricia guardaba sobre el aparador habían sido corridas hacia un lado, amontonadas sin cuidado, y en su lugar había un arreglo floral grande que ella no reconocía. Flores tropicales de colores brillantes que no pegaban con el resto. Lo miró un momento. Luego decidió que no importaba. Era una fiesta. Las cosas se mueven.
Uno no puede controlar todo. A las 7:30, un automóvil se detuvo frente a la casa que Patricia no reconocía. Un auto oscuro, grande, con los vidrios polarizados. La puerta se abrió y doña Inés bajó vestida como si esa noche la estuvieran homenajeando a ella. Un conjunto sastre color crema, los aretes largos, el pelo recién hecho. Saludó a Adrián con un abrazo que Patricia observó desde el otro lado del patio. Un abrazo largo, de los que no tienen prisa. Luego doña Inés caminó directo hacia la mesa del comedor sin detenerse a saludar a nadie más, con ese paso seguro de quien sabe exactamente a dónde va. Y se sentó en la cabecera, la silla de siempre de Patricia. Patricia sintió que algo se movió dentro de su pecho, algo pequeño y frío, como una llave girando despacio en una cerradura. Pero respiró y siguió sonriendo. A las 8 de la noche, 23 personas estaban sentadas a la mesa o de pie cerca de ella. Patricia miró la sala y sintió una felicidad complicada, hecha de capas que no calzaban del todo entre sí. Las luces eran cálidas, de ese amarillo suave que le había costado elegir cuando renovó la sala hace 3 años. Las voces se superponían con esa comodidad que tienen cuando la gente se conoce de verdad. Sus 3 nietos corrían entre las sillas y le tomaban las manos y le hacían preguntas que no alcanzaba a seguir porque todos hablaban a la vez, porque eran niños y los niños no esperan turno. Los besó a los 3 en la frente. Lo que fuera el resto, esto era real. Sus nietos eran reales. Sus manos pequeñas eran reales. Eso no lo cambiaba nada. Estaba yendo hacia la cocina para revisar la comida cuando vio el coche de Consuelo estacionando afuera. Un Peugeot gris que conocía desde lejos, que reconocería en cualquier estacionamiento del mundo. Consuelo entró por la puerta lateral, la que daba directo a la cocina. Patricia la había dejado sin llave para ella. Era un gesto de siempre entre las dos, un detalle pequeño que no necesitaba explicación. Cuando Patricia vio la cara de su amiga, dejó de moverse. Consuelo estaba pálida. No la palidez de alguien que se siente mal físicamente, que viene del frío o del cansancio. La palidez de alguien que había visto algo que no podía dejar de ver, que lo llevaba pegado a los ojos aunque quisiera soltarlo. Sus ojos encontraron a Patricia de inmediato, con esa precisión de quien viene buscando a alguien desde antes de entrar, y lo que había en ellos no era el saludo de alguien que llega a una fiesta de cumpleaños. Era urgencia, urgencia real, la clase que no admite demoras. Patricia mantuvo la voz baja por instinto, aunque no hubiera nadie cerca en ese momento. ¿Qué pasó, Consuelo? Consuelo no respondió. Tomó el brazo de Patricia con las 2 manos, con una firmeza que no era habitual en ella, y la llevó hacia la pequeña despensa entre la cocina y el pasillo. Un espacio angosto que olía a especias y a papel. Repisas con provisiones a los 2 lados, aceite, conservas, bolsas de arroz. La puerta entornada, con apenas una línea de luz entrando desde el pasillo. «Escúchame», susurró. Su voz temblaba de una manera que Patricia no reconocía. «Escúchame y no hagas ningún movimiento todavía. Me estás asustando». «Bien. Mejor que te asuste yo a que lo haga lo que vas a escuchar ahí afuera». Patricia sintió el frío subir desde las manos hasta los antebrazos, despacio, como agua que va llenando un recipiente. Conocía a Consuelo desde hacía 36 años. Desde que las 2 eran madres jóvenes con hijos chicos y muy poco dinero y muchas ganas. La había visto llorar 2 veces en toda su vida. Nunca la había visto temblar. Estaba temblando ahora. Consuelo era una mujer de esas que no se alteran fácilmente. Había manejado las cuentas de empresas grandes y pequeñas durante más de 3 décadas, con la misma calma con que otros manejan el clima o la hora. Había visto crisis, malas temporadas, errores de gestión, engaños de socios, quiebras evitadas por milímetros. Tenía esa clase de serenidad profunda que dan los números cuando uno los entiende de verdad, cuando uno aprende a leerlos sin necesidad de que digan lo que uno quiere escuchar. Los números no mienten, y Consuelo había aprendido a ser como ellos. Exacta, sin adornos, sin melodrama.
Por eso verla así, con las manos apretadas alrededor del brazo de Patricia y ese color en la cara, le decía más que cualquier palabra, más que cualquier explicación. Esto no era un malentendido. Esto no era una exageración. Consuelo no exageraba. Patricia miró la puerta de la despensa. Del otro lado, la fiesta seguía su ritmo ajeno. Alguien reía a carcajadas, una de esas risas abiertas que llenan el cuarto. Los niños pedían algo a gritos desde el patio. El sonido de la música que Adrián había puesto llegaba suave, mezclado con el ruido de los cubiertos y las conversaciones. Todo normal, todo aparentemente normal. «Llegué hace 10 minutos», dijo Consuelo despacio, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que lo que está a punto de decir no tiene marcha atrás. Entré por el frente. Adrián y Valeria estaban en el estudio. La puerta no estaba bien cerrada. Patricia esperó. Se obligó a esperar. «Los escuché, Patricia». Patricia la observó sin pestañear. No vio drama en sus ojos. No vio exageración. No vio confusión ni la sombra de la duda. Solo la certeza tranquila de quien ya sabe, y le está dando a la otra persona la oportunidad de saber también. El tiempo y el espacio para recibirlo sin derrumbarse. Patricia asintió despacio. Sacó el teléfono del bolsillo de su vestido azul. Lo miró un segundo, con la pantalla encendida reflejando su cara en la penumbra. Presionó grabar. Y caminó hacia el pasillo. El corredor era angosto y estaba en penumbra, con la única luz viniendo desde el comedor a sus espaldas. El ruido de la fiesta fue quedando atrás mientras avanzaba, apagándose gradualmente como una radio que alguien va bajando de a poco. El corredor olía al mismo perfume de siempre, a madera vieja y a la cera que usaba para el piso. Al fondo, la puerta del estudio estaba entreabierta, lo justo. Una línea de luz salía por debajo, amarilla y fija, y voces. Patricia se detuvo a 3 pasos de la puerta. No necesitaba mirar adentro. Escuchaba perfectamente. Primero fue la voz de Adrián, su voz de siempre, que Patricia había escuchado durante 33 años, que conocía en todos sus tonos. ¿Y doña Inés ya habló con el notario? El pecho de Patricia se apretó como si alguien hubiera tirado de un hilo. Notario. ¿Para qué tendría doña Inés que hablar con un notario en el contexto de esta fiesta, de esta casa? Valeria respondió. Su voz era tranquila, organizada, limpia de cualquier vacilación. La voz de alguien que lleva mucho tiempo pensando en algo, que ya pasó por las dudas y las dejó atrás hace rato. Ya habló. Dice que si la firma está antes del 30 del mes, el trámite se puede hacer en 15 días hábiles. ¿Y mi mamá no sospecha nada? Patricia sintió las piernas convertirse en piedra. No se movió, no respiró. Para nada. La tuve distraída con lo de la fiesta. Está tan contenta de que la visitemos que no pregunta nada. Ya sabes cómo es ella. Silencio breve. Un silencio de acuerdo, no de duda. Adrián otra vez. ¿Y el acuerdo con el banco? Ya está listo, solo falta su firma. Le decimos que es un trámite de renovación de cuenta, que es normal, que el banco lo pide todos los años, que solo necesita firmar aquí y aquí. Patricia apretó el teléfono contra el pecho, contra la tela del vestido, para que no escucharan el sonido de la grabación, para que la vibración no los alertara. Sus manos ya no estaban frías, estaban ardiendo. ¿Y si se niega? No se va a negar. No sabe lo que está firmando. Le ponemos el papel entre otras cosas. Como siempre, como siempre. Esa frase se quedó en la mente de Patricia como una piedra que cae en agua quieta. Tocó fondo despacio, levantando el sedimento que había en el fondo. Como siempre. No era la primera vez, entonces. No era un plan nuevo. Era una práctica establecida, con método y con historia. Patricia pensó en 3, 4, 5 momentos de los últimos 2 años en que Adrián había llegado a casa con una carpeta bajo el brazo. Le había dicho que eran renovaciones fiscales, que el contador necesitaba actualizar las firmas, que los seguros pedían la confirmación anual. Cosas administrativas de rutina, mamá, no te preocupes. Ella había firmado sin leer.
porque leer los documentos que le ponía su propio hijo hubiera sido un insulto a la confianza que habían construido juntos durante 41 años. Había firmado, porque era su hijo, porque confiaba en él. Volvió a levantar el teléfono. Verificó la pantalla con el pulgar. Seguía grabando. 1 hora, 4 minutos y 12 segundos de audio que se acumulaba en silencio. La voz de Valeria continuó, y cada palabra que salía era más precisa que la anterior. Era la voz de alguien que lleva mucho tiempo planeando en detalle, que no dejó cabos sueltos. No había dudas, no había preguntas, solo pasos claros, ordenados, con fechas y nombres y montos ya calculados, como si estuviera leyendo un cronograma que había revisado muchas veces, como un contrato que ya está redactado y solo necesita las firmas. Patricia escuchó el nombre de un contador que no conocía. Escuchó una cifra que la dejó sin aire un instante. Escuchó cómo Valeria describía el traspaso de la empresa como si fuera un procedimiento menor, burocrático, sin peso real. Un simple cambio de papeles, algo que se hace en una tarde libre, entre el almuerzo y la cena. 34 años reducidos a un trámite de 15 días hábiles. Escuchó también, y esto fue lo que más peso tuvo, lo que más le costó recibir, que Adrián no discutía ningún detalle. No hacía preguntas de los que dudan, de los que no están seguros y necesitan que les expliquen. Hacía preguntas de los que ya decidieron y solo están confirmando los pasos, cerrando los detalles, ordenando la logística. No era un hombre siendo manipulado por su esposa. Era un hombre que había elegido, conscientemente, con pleno conocimiento de lo que estaba eligiendo y de lo que eso le costaría a su madre. Ese entendimiento llegó a Patricia con una quietud extraña, como cuando uno espera el dolor de un golpe y el cuerpo ya está preparado antes de que llegue, ya está contraído y en guardia. No fue un impacto, fue una confirmación de algo que tal vez, en algún lugar muy al fondo, ya sabía y no había querido mirar. La voz de Adrián regresó, más baja esta vez, casi confidencial. ¿Y la fábrica? Eso va después. Primero la casa, luego le planteamos lo de la empresa. Le decimos que es para protegerla a ella, que ya tiene una edad, que el mundo es difícil y hay que tomar precauciones, que nosotros nos hacemos cargo y ella no tiene que preocuparse por nada. ¿Y si busca un abogado? Valeria se rió, una risa corta, seca, sin calidez, sin la más mínima sombra de duda o de culpa. Adrián, tu mamá lleva 30 años firmando lo que le ponen enfrente por amor. No va a cambiar ahora. Patricia se quedó completamente inmóvil en el corredor. Inmóvil y en silencio, con la espalda casi rozando la pared. Afuera, en el patio, sus nietos reían por algo. Los cubiertos raspaban los platos. Alguien pedía más agua en voz alta. La música seguía. Y dentro del estudio, su hijo y su nuera se estaban repartiendo lo que ella había construido con sus propias manos, a lo largo de 34 años de decisiones difíciles y madrugadas largas y riesgos calculados. Metódicamente, fríamente, sin el menor titubeo ni el más pequeño resquicio de duda. Valeria siguió hablando, con esa voz ordenada de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces, al menos en su cabeza. La idea de mi mamá es quedarse en el cuarto grande, el que da al jardín. Ese es el más luminoso, tiene mejor vista y mejor ventilación. ¿El de mi mamá? Sí. Pero si la casa queda a nuestro nombre, técnicamente ella puede usarlo mientras nosotros decidimos otra cosa. No tiene por qué ser permanente. Patricia cerró los ojos 3 segundos. Solo 3. En esos 3 segundos vio el limonero del jardín, el árbol que Rodrigo había plantado cuando nació Adrián, que ahora tenía 33 años y daba fruta todos los años. Vio las cortinas de su cuarto, las que ella misma había elegido en aquella tienda del centro cuando compró la casa, esa tarde de lluvia en que tardó 2 horas porque quería que estuvieran bien. Vio la foto en el cajón de su mesa de noche, la que nadie más había visto nunca. Vio las calles adoquinadas del barrio, los balcones con flores de los vecinos, el olor a café de las mañanas de domingo. Vio todo lo que había construido,
todo lo que era suyo sin que nadie se lo pudiera discutir. Y entendió, en esos 3 segundos, todo. No en partes. Todo junto, completo, sin ningún ángulo ciego. Abrió los ojos, y algo dentro de ella cambió de posición. No se rompió, cambió de posición. Como un mecanismo que estaba esperando la presión exacta para activarse, que llevaba tiempo esperándola sin saberlo. Adrián volvió a hablar. ¿Y lo que tiene en el banco? La cuenta corriente donde están los fondos de la empresa, la que siempre ha manejado ella sola. Eso también. Cuando cambie la firma autorizada, quedamos nosotros como titulares únicos. A ella le dejamos acceso a una cuenta chica, para sus gastos personales, para que no se queje de que no tiene nada. ¿Cuánto? Valeria lo pensó un segundo, solo un segundo. Lo suficiente para que no se queje, pero no tanto como para que tenga independencia real. Independencia real. 61 años, 34 construyendo desde cero, con poco capital y mucho trabajo. 82 empleados que dependían de decisiones que ella había tomado con cuidado. 3 tiendas que habían sobrevivido crisis que se habían llevado a otros. Contratos activos en 4 estados. Y su hijo estaba sentado en su estudio, en su casa, calculando cuánta independencia dejarle como si fuera un monto negociable. Una cifra que se puede ajustar según la conveniencia. Patricia pensó en Rosario, en la nota que Rosario le había pegado al contrato esa tarde, con esa letra redonda y cuidada que tenía desde siempre. Cuídese mucho, patrona. Nada más. Pero había algo en esas 3 palabras que no era solo cortesía. Rosario sabía algo, o lo intuía. Los empleados que llevan años en un lugar, que han visto los ciclos y los cambios y las tensiones desde cerca, aprenden a leer el aire antes que nadie. Aprenden a reconocer cuando algo en el ambiente ha cambiado, aunque no puedan nombrarlo. También pensó en los silencios de Consuelo durante las últimas semanas, en las preguntas que empezaba a hacer y no terminaba, que dejaba suspendidas en el aire como si hubiera decidido en el último momento que no era el momento todavía. Había creído que era discreción, ahora entendía que era cuidado. Ellas lo habían visto antes que ella, porque a veces el amor hace que uno mire hacia otro lado justamente donde más debería mirar, porque confiar en alguien a veces se parece peligrosamente a no querer ver. Patricia verificó que el teléfono seguía grabando. Seguía. 1 hora, 4 minutos y 12 segundos de audio, acumulándose en silencio en el bolsillo de su vestido azul, que era el mismo color que el cielo de esta tarde antes de que cayera la noche. Luego apoyó la espalda contra la pared del corredor. Sintió el frío del reboque a través de la tela. Respiró una vez, profundo, lento, dejando que el aire entrara hasta el fondo y saliera despacio, y sintió algo que no había esperado sentir en este corredor, en esta noche, después de todo esto. No miedo, no lágrimas, claridad, la clase de claridad que llega solo cuando desaparece la última duda y lo que queda es la verdad absoluta, sin capas, sin matices que la compliquen. Una claridad que no es cómoda, pero sí es firme, como el piso bajo los pies. Sabía ahora. Sabía todo. Sabía que no era Valeria sola, que no era la influencia de una nuera ambiciosa que había arrastrado a un hombre débil. Era Adrián, su hijo, el niño que se había dormido muchas noches en el cuarto trasero de la fábrica mientras ella cerraba las cuentas, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados y la respiración lenta de los chicos que duermen sin preocupaciones. El que la había mirado en la pista de baile a los 30 años, en aquella fiesta que ella misma había organizado en el patio de su casa, y le había dicho: «Sin ti no soy nada», con esa convicción absoluta que solo tienen los jóvenes. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un hijo confundido. Era un hombre que había tomado una decisión con sus ojos completamente abiertos, y había creído que su madre nunca lo descubriría. Ese fue su error. Patricia guardó el teléfono en el bolsillo. Se acomodó el vestido con las 2 manos, lo estiró con cuidado, lo puso en su lugar, y caminó de regreso hacia el comedor. Tranquila, con la cabeza en alto,
con el paso firme de alguien que sabe exactamente dónde está pisando. Se sentó a la mesa entre dos de sus nietos, en el primer lugar que encontró libre. Adentro, el menor, que se llamaba Rodrigo como su abuelo, le tomó la mano sin mirarla, con ese instinto sereno que tienen los niños pequeños para detectar cuando un adulto necesita algo que no puede pedirse con palabras. Patricia apretó esa mano pequeña suavemente. La sostuvo. Se sirvió un poco de comida. Respondió las conversaciones que tenía alrededor. Preguntó, contestó, asintió en los momentos correctos. Sonrió cuando alguien dijo algo gracioso. Una sonrisa entera, sin esfuerzo visible. Nadie notó nada diferente en ella. Todavía no. 20 minutos después, Adrián entró al comedor. Miró la mesa con una mirada que hacía un recorrido rápido, evaluativo. Miró a su madre y lo dijo, en voz alta, frente a todos, con la naturalidad de quien ya no necesita cuidar las formas. Sal de aquí, mamá. Ese lugar es de mi suegra. Las 23 personas quedaron en silencio. Un silencio total, de golpe, como cuando alguien rompe algo de vidrio en un cuarto lleno de gente. Valeria sonrió de canto, una sonrisa pequeña, satisfecha, que no llegaba a los ojos. Patricia miró a su hijo un segundo largo, un segundo que era mucho más que un segundo. En ese segundo vio muchas cosas al mismo tiempo. El niño que había sido, con las rodillas raspadas y la risa fácil. El hombre que ella había esperado que fuera. El hombre que había creído que era. Y el hombre que estaba parado frente a ella ahora, con esa expresión en la cara que no reconocía y que ya no intentaba reconocer. No dijo nada. Se puso de pie con calma. Fue hacia cada nieto. Los abrazó a los tres, despacio, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Les tocó la mejilla con la palma de la mano. Les besó la frente, a cada uno, con esa concentración de quien quiere que ese momento quede grabado en algún lugar. Tomó su bolso de la silla y caminó hacia la puerta, sin una palabra, sin una lágrima, sin mirar atrás. Afuera, el aire de la noche le golpeó la cara, fresco, limpio, sin el peso del interior. Las luces de la calle estaban encendidas y el barrio tenía ese silencio tranquilo de las noches entre semana. Caminó hasta su coche. Se sentó detrás del volante exactamente 1 minuto sin encender el motor, las manos apoyadas en el regazo, la vista al frente, no en el espejo, dejando que el minuto pasara. Luego sacó el teléfono, detuvo la grabación. Llamó a Consuelo. Un tono. Ya salí, dijo. ¿Estás bien? Patricia miró la fachada de su casa, las ventanas iluminadas, la silueta de las personas moviéndose adentro detrás de las cortinas, la hiedra que trepaba por la pared izquierda y que había plantado ella misma hace 16 años, el limonero que asomaba por encima del muro del jardín, su casa, su limonero, lo que había construido año a año, decisión a decisión, sin ayuda de nadie que no hubiera pedido. Estoy perfectamente, respondió, y encendió el motor. Y por primera vez en toda esa noche, esas palabras eran completamente ciertas. El coche de Patricia estaba estacionado a media cuadra de la casa. Caminó hasta él con paso firme. No corrió, no se apresuró, porque correr hubiera parecido miedo, y Patricia no sentía miedo. Sentía algo más parecido a lo que siente el agua cuando encuentra el cauce por donde debe ir. Sin resistencia, sin dramatismo, con una certeza silenciosa de que el camino ya está trazado. Antes de llegar al coche, hizo una sola cosa. Se desvió 2 pasos hacia el estudio. La puerta estaba cerrada pero sin llave. Los invitados se habían desplazado hacia el patio y el pasillo estaba vacío, con esa quietud de los lugares que acaban de vaciarse y todavía guardan el calor de los que estuvieron. Patricia entró. La luz del escritorio seguía encendida, una lámpara de brazo que ella le había regalado a Adrián cuando terminó la carrera. Sobre la superficie había varios papeles dispuestos con un orden que no era casual. Un folder con el logo de un banco, celeste y blanco. Una hoja con columnas de números, fechas y montos.
una tarjeta con el nombre de un notario y una dirección que Patricia no reconoció. Patricia sacó el teléfono. Fotografió todo, cada hoja, cada ángulo, sin prisa, pero sin perder tiempo. Fueron 15 segundos. Luego salió, cerró la puerta con suavidad, con el mismo cuidado con que se cierra algo que no debe parecer que fue tocado, y siguió caminando hacia la calle. El sonido de sus pasos sobre el adoquín sonó claro en la noche quieta. Claro y regular, sin tropiezos. Era un sonido que conocía bien, que formaba parte del fondo cotidiano de su vida, el mismo de todos los días cuando salía de la fábrica con las llaves en la mano, el mismo de las mañanas cuando iba al mercado y el barrio todavía se estaba despertando. Un sonido completamente ordinario. Pero nada de esa noche era ordinario. Mientras caminaba, Patricia pasó frente al jardín. Las luces del patio seguían encendidas con esa calidez que ella misma había elegido, y a través de la ventana se veía la silueta de los invitados proyectada sobre las cortinas, los vasos levantados, alguien que reía con la cabeza hacia atrás. La fiesta continuaba exactamente igual que antes. El mismo ritmo, el mismo volumen, la misma atmósfera, como si ella nunca hubiera estado ahí. Como si su presencia en esa mesa hubiera sido siempre algo opcional, algo que podía retirarse sin que el mecanismo se detuviera. Patricia lo miró un segundo, solo un segundo, y luego apartó la vista con una decisión clara, sin violencia. No era el momento de sentir eso. Habría tiempo después para todo lo que dolía, para cada capa de lo que dolía. Pero esa noche, no todavía. Llamó a Consuelo mientras doblaba la esquina. Consuelo la esperaba en la puerta de su casa cuando llegó, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como alguien que lleva un rato parado y no se ha dado cuenta. Las dos mujeres se miraron un momento bajo la luz amarilla de la entrada, sin abrazarse de inmediato, sin llenar el silencio con palabras que no hacían falta. Consuelo habló primero. Llevo 3 meses viendo cosas que no me cuadraban. Movimientos en las cuentas de la empresa, pequeños pero consistentes. Consultas que Adrián hacía sin avisarte, preguntas que no tenían sentido si todo iba bien. Un encuentro que tuve con un contador que no conocía y que me presentó como el nuevo asesor de la familia, como si eso fuera algo que ya estaba decidido. ¿Por qué no me dijiste? Consuelo bajó la mirada un segundo. Sopesó la respuesta antes de darla, como siempre hacía. Porque no estaba segura de tener suficiente para que fuera más que una sospecha, porque tienes 61 años y ese es tu hijo, y porque equivocarse en algo así, Patricia, cuesta muy caro en todos los sentidos que puedas imaginar. Patricia asintió. No dijo que estaba bien, no dijo que entendía, solo asintió, porque las dos sabían que ese silencio contenía las dos cosas y más. Contenía 36 años de conocerse bien. Contenía la diferencia entre las amigas que hablan cuando es cómodo y las que esperan hasta saber de verdad. Luego Consuelo abrió la puerta y dijo: «Entra, tenemos trabajo que hacer». Patricia entró, y algo en ella, algo que había estado en tensión desde las 8 de la noche como un músculo contraído demasiado tiempo, empezó a organizarse, no a calmarse, a organizarse, que es diferente y mucho más útil. La cocina de Consuelo era pequeña y olía a café recién hecho. Había una mesa redonda con 2 sillas, una luz cálida encima que enviaba un círculo de claridad sobre el hule de flores, y el sonido bajo y constante del refrigerador como único ruido de fondo. Una cocina que conocía desde hace años, que tenía la temperatura exacta que tienen los lugares donde uno ha hablado de cosas importantes. Consuelo puso 2 tazas, las llenó sin preguntar. «Siéntate». Patricia se sentó, apoyó las manos sobre la mesa, dejó que la taza calentara las palmas. Y por primera vez desde hacía muchas horas, dejó que el cuerpo descansara un poco. Pero solo un poco, porque lo que siguió no fue descanso. Fue una conversación que parecía una reunión de trabajo, organizada, directa, sin el rodeo de los preliminares ni la suavidad innecesaria de quien teme herir. Consuelo sacó una libreta y un bolígrafo, una libreta de tapas duras que Patricia había visto muchas veces a lo largo de los años,
siempre con números dentro. Primero lo básico. ¿Qué bienes están a tu nombre en este momento? Patricia no dudó. Lo dijo de memoria, en orden, como si lo hubiera repasado antes de llegar, como si esa lista fuera parte de lo que era. La casa, la fábrica, las 3 tiendas, la cuenta corriente principal y 2 cuentas de ahorro. El depósito a plazo fijo que vence en agosto. ¿Todo en tu nombre solamente? Todo. ¿Adrián figura en algún documento como cotitular o apoderado? Patricia pensó un momento. Repasó lo que recordaba, lo que podía verificar, lo que no sabía con certeza. En ninguno que yo haya firmado conscientemente. Consuelo anotó. 2 líneas cortas. ¿Firmaste algo en los últimos 6 meses que no hayas leído con detenimiento? Patricia cerró los ojos un segundo. No para pensar, sino para ver con más claridad. 3 documentos. Adrián me dijo que eran actualizaciones de la aseguradora, renovaciones de rutina. Y uno que me dijo que era para el registro de marca de la empresa, que tenía que actualizarse cada cierto tiempo. ¿Tienes copias de alguno? No. ¿Él sí? Probablemente. Consuelo anotó de nuevo, esta vez un poco más largo. ¿Tienes acceso completo a todos los estados de cuenta? Sí. Las contraseñas bancarias solo las sé yo. Nunca las compartí con nadie, ni las guardé en ningún lugar que no fuera mi memoria. Bien. Consuelo lo subrayó 2 veces, con una línea firme. Eso es importante. Es el punto más sólido que tienes ahora mismo. Patricia sacó el teléfono y lo puso sobre la mesa entre las 2 tazas. Tengo la grabación. Más de 1 hora de audio continuo. Y fotos de los documentos que estaban sobre el escritorio, todos los que había a la vista. Consuelo miró el teléfono. Luego miró a Patricia con una expresión que era algo entre la admiración y el alivio. ¿Cuándo los fotografiaste? Al salir. Entré al estudio antes de llegar al coche. La puerta no tenía llave. Consuelo la miró un momento largo, con esa mirada de quien está recalculando algo que creía entender. Patricia, ¿tú sabías lo que ibas a encontrar esta noche? No, pero supe en el pasillo, mientras escuchaba, que tenía que estar preparada para cuando saliera, que esa información no iba a volver a estar sola y disponible de esa manera. ¿Qué vas a hacer si él intenta hablar contigo antes de que veas al abogado? Patricia miró la taza. La superficie del café, quieta y oscura. No voy a hacer nada. Voy a escuchar y no voy a decir nada que no haya pensado antes. Nada que pueda usarse. Nada que lo avise de lo que sé. ¿Y si te dice que fue un error? ¿Que lo presionó Valeria? ¿Que no tenía control sobre lo que pasó? No importa quién lo presionó. Él estaba en ese estudio. Él hablaba. Él hacía las preguntas. Él eligió estar ahí, en esa conversación, en esa noche. Y tomó esa decisión solo. Consuelo asintió despacio. Bien. Solo quería saber dónde estabas parada. Para saber desde dónde trabajamos. Patricia miró por la ventana de la cocina. Afuera, la calle estaba vacía a esa hora. Un farol de luz naranja iluminaba el asfalto mojado por el rocío de la noche, y el reflejo brillaba como si hubiera llovido, aunque no había llovido. ¿Cuánto tiempo lleva Valeria trabajando en esto? Consuelo pensó, repasando los números que había visto, las fechas que había anotado en otras libretas sin saber bien para qué. Por los movimientos que pude ver, calculo que al menos 1 año. Quizás más, con preparación previa. Empezaron con cosas pequeñas, discretas, cosas que por separado no dicen nada. Cambios de dirección fiscal, consultas sobre poderes notariales, pedidos de información a nombre de Adrián que llegaban como si fueran de rutina. Pero junto era un patrón, uno que apunta en una sola dirección. Las 2 se quedaron en silencio un momento. El refrigerador seguía su sonido bajo. Afuera, nada se movía. Luego Patricia dijo algo en voz baja, sin dramatismo, como quien anota un hecho. Fui muy confiada. Consuelo la miró directamente, sin desviar los ojos. Fuiste una madre, no es lo mismo. Patricia asintió una vez. Un asentimiento pequeño y quieto que contenía muchas cosas juntas. El reconocimiento de un error, la negativa firme a hundirse en él
y algo que en esas horas todavía era pequeño pero ya tenía forma propia y estaba creciendo hacia arriba. La decisión de seguir adelante. Antes de salir de la cocina de Consuelo esa noche, las dos repasaron la lista una vez más. Cada punto, cada paso, cada cosa que no debía hacerse todavía y por qué. Patricia la memorizó sin esfuerzo visible. No la necesitaba escrita. Tenía una memoria que nunca le había fallado cuando más la necesitaba, en los momentos en que el cansancio y la presión hacen que otros olviden. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Patricia y Consuelo estaban sentadas en la sala de espera del despacho del licenciado Marcos Ibarra. Una sala discreta, con sillas tapizadas en color vino, revistas que nadie leía y una recepcionista que hablaba en voz baja por teléfono con esa eficiencia tranquila de los despachos que llevan años funcionando. Ibarra tenía 63 años, cabello gris peinado hacia atrás, una corbata discreta de color azul marino y la manera de hablar de alguien que ha escuchado muchas historias parecidas durante muchos años, sin que eso le haya quitado la capacidad de seguir tomándolas en serio, sin que la repetición le haya borrado la atención. Eso fue lo primero que Patricia notó, que la escuchó, de verdad, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y los ojos en ella, no en los papeles ni en la ventana. Sin interrumpir, sin mirar el reloj, sin poner cara de que ya sabía lo que iba a decir antes de que ella terminara. Ese gesto que hace que uno sienta que lo están procesando en vez de escuchando. Su oficina era ordenada pero no fría, no del modo impersonal de algunos despachos. Había libros en los estantes, marcados y subrayados, con el uso real de quien los ha consultado. Una planta en la esquina que estaba viva y bien cuidada. Y sobre el escritorio, junto a los archivos apilados con precisión, una foto pequeña de 2 niñas sonriendo en un parque. Una persona con raíces. Eso le dio confianza. Patricia le contó todo con precisión y sin adornos. No dramatizó, no simplificó, no omitió lo que resultaba difícil de decir en voz alta. Le explicó quién era, qué tenía, qué había escuchado palabra a palabra, qué había registrado, qué fotos había tomado, y cada paso que había dado desde el momento en que salió de esa fiesta hasta que entró a ese despacho. Ibarra la escuchó sin tomar notas al principio. Solo escuchó, con esa clase de atención que es ella sola, ya un acto profesional. Cuando Patricia terminó, el abogado asintió despacio, una sola vez, como quien confirma algo que se estaba formando mientras escuchaba. Señora Morales, la gente que viene aquí después de vivir algo así suele llegar en 2 estados. O completamente derrumbada por la confusión y el dolor, o con una claridad que cuesta años construir y que a la mayoría de las personas nunca les llega de esta manera. Usted llegó con la segunda. Patricia no respondió a eso. No era el momento de recibir eso. ¿Qué procede? Ibarra sacó entonces su libreta, un bolígrafo que destapó con calma, y empezó. Hay que actuar en 3 frentes al mismo tiempo: el patrimonial, el legal y el preventivo. Los 3 son urgentes, pero por razones distintas. Explicó cada uno con paciencia y sin condescendencia, con el ritmo de quien sabe que la información es útil solo si llega de manera que pueda procesarse. El patrimonial era confirmar el estado actual de cada bien, verificar que todo seguía a nombre de Patricia con acceso exclusivo suyo, y revisar si había habido algún movimiento o modificación reciente que no correspondiera con lo que ella creía tener. Si algo había cambiado sin su conocimiento real, había que identificarlo antes de que siguiera. El legal era revisar los documentos que Patricia había firmado sin conocer su contenido real. Si alguno afectaba sus bienes de manera significativa, poderes, cesiones, cambios de titularidad encubiertos en lenguaje burocrático, podían impugnarlo. No era un proceso rápido ni sencillo, pero era posible, y el punto de partida era la grabación y las fotos que Patricia había traído consigo. El preventivo era lo más inmediato y lo que más tiempo compraba. Una carta formal desde el despacho dirigida a los bancos y al registro de propiedades, notificando que cualquier trámite vinculado a los bienes de la señora Patricia Morales debía ser gestionado exclusivamente a través de representación legal autorizada. No era una denuncia, era una barrera,
Una que le decía a quien quisiera escuchar que el camino que habían planeado con tanto detalle ya no estaba disponible. ¿En cuánto tiempo puede salir esa carta? En 48 horas. Quizás antes. Patricia pensó un momento, no para dudar, sino para asegurarse de que nada importante quedara sin preguntar. Bien. ¿Y la grabación? Ibarra entrelazó las manos sobre el escritorio. Es un elemento de peso considerable. Su uso legal depende del contexto jurisdiccional, pero como respaldo privado y como punto de partida sólido para investigar y documentar los hechos, es sumamente valiosa. No la comparta con nadie todavía, ni siquiera con personas de confianza fuera de esta sala. La mantenemos como respaldo hasta que sea el momento correcto y tengamos claro cuál es el uso más efectivo que podemos darle. Patricia asintió. ¿Tiene preguntas? Patricia pensó un momento. Solo una. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que ellos puedan hacer algo sin mi participación? Ibarra respondió sin dudar, sin buscar la respuesta. El tiempo que usted decida, porque sin su firma no pueden hacer nada que sea válido. Y ahora que usted sabe exactamente lo que sabe, esa firma no va a llegar. Patricia firmó la autorización para que Ibarra representara sus intereses. Firmó con la misma mano con la que había firmado documentos durante 34 años, con la misma letra clara de siempre. Consuelo, a su lado, guardó las copias en su cartera con el cuidado de quien sabe el valor de un papel en el lugar correcto. Al salir del despacho, la luz de la mañana era clara y directa, sin la niebla de los días anteriores. Patricia se detuvo un momento en la banqueta, fuera del portal, con el sol de las 10 en la cara. Consuelo la miró. ¿Cómo te sientes? Patricia pensó antes de responder. No dio lo primero que se le vino. Buscó las palabras que fueran exactas, como alguien que acaba de encontrar el mapa después de haber caminado mucho tiempo sin él. Con el mismo camino adelante, pero ahora sabiendo dónde están cada una de las curvas. Consuelo sonrió. Una sonrisa pequeña que era mucho más que un gesto de cortesía. Las dos caminaron juntas hacia el coche sin apurarse, con ese paso de las personas que han hecho lo que tenían que hacer y no necesitan demostrar nada con la velocidad. Esa noche, Patricia regresó a su casa. La encontró en silencio, con ese silencio particular que tienen las casas después de que mucha gente ha pasado por ellas y se ha ido. Los camareros habían recogido todo y ordenado lo que pudieron. Las flores seguían en los floreros, aunque ya empezaban a inclinarse levemente, como si acusaran el cansancio de haber estado de pie todo ese tiempo. El olor de la comida todavía flotaba en el aire, mezclado con el perfume de alguien que no reconoció y con algo más difícil de nombrar, una especie de resaca de lo que había ocurrido ahí horas antes. Fue a la cocina. Se preparó una sopa ligera, la puso a calentar en la olla de siempre. Mientras esperaba, apoyada en el marco de la ventana abierta, escuchó el sonido del barrio llegando desde la calle. Un perro a lo lejos, ladrando 2 veces y callándose. Un coche que pasaba despacio. La televisión encendida de los vecinos del fondo, con ese murmullo inidentificable de voces y música mezcladas. Vida normal. Su vida normal, la que seguía existiendo al mismo ritmo mientras todo lo demás cambiaba. El teléfono sonó 3 veces esa noche. Las 3 veces era Adrián. Patricia vio el nombre en la pantalla, lo dejó sonar hasta que terminó y lo puso boca abajo sobre la mesa con un movimiento tranquilo, sin rabia, sin el impulso de apagarlo o tirarlo. Había tiempo para esa conversación, pero todavía no era el momento. Y Patricia ya sabía que cuando llegara el momento, ella iba a elegir cuándo y dónde y con qué preparación. La sopa se enfrió un poco antes de que Patricia la terminara. No importó. Comió cada cucharada con calma, sin apuro, mirando la pared frente a ella donde colgaba un calendario que tenía algunos días marcados con círculos rojos. Marzo, 23. Una fecha que ahora tenía un peso diferente al que había tenido esa mañana al despertar, cuando era solo el día de una fiesta. Los cumpleaños nunca vuelven a ser exactamente lo mismo después de ciertos momentos. Cuando terminó, lavó el plato en el fregadero. Lo secó con el trapo de siempre. Lo guardó en el lugar de siempre, en el estante de siempre, entre los otros platos.
Esa clase de orden pequeño ayuda cuando todo lo demás está en movimiento. No porque cambie lo que está ocurriendo, sino porque le recuerda a uno que hay cosas que siguen siendo lo que siempre fueron. Patricia lo sabía desde hacía mucho. Lo había aprendido en años más difíciles que este. Caminó por la casa antes de subir a su cuarto. Pasó por el pasillo. Apagó las luces que habían quedado encendidas. Recogió un vaso que alguien había dejado sobre el aparador. Salió al patio. El jardín estaba quieto bajo la oscuridad, con la luna dando apenas suficiente luz para ver los contornos. Patricia cruzó el patio descalza sobre las baldosas frías y fue hasta el limonero. Le puso la mano sobre el tronco. La corteza era áspera y firme como siempre, con esa solidez de las cosas que llevan mucho tiempo creciendo. Rodrigo lo había plantado en un domingo de enero, hacía más de 20 años. Un árbol chico entonces, con las raíces envueltas en arpillera húmeda. Todavía estaba aquí, más alto que entonces, con más ramas, con raíces que llegaban a donde una no puede ver. Y ella también. En su cuarto, Patricia se sentó al borde de la cama. No encendió la televisión, no abrió el teléfono. Solo se sentó un momento con las manos sobre las rodillas y dejó que el silencio de la habitación fuera lo que era. Miró la foto de Rodrigo sobre la mesita de noche. Una foto de un viaje, con él de espaldas, mirando algo que la cámara no alcanzaba a ver. No habló en voz alta. No era de esas, pero lo pensó. Pensó que él habría sabido qué decirle en un momento así, no porque tuviera las respuestas, sino porque sabía cuándo bastaba con estar y cuándo hacía falta una sola frase dicha sin adornos. Pensó que probablemente habría puesto la mano sobre la suya y dicho algo que pesara lo justo. Sintió el cansancio de golpe, como cuando uno deja de moverse y el cuerpo reclama todo lo que fue postergando. El cansancio real, el que no es solo del cuerpo, sino de todo lo que uno carga sin que nadie lo vea y sin que nadie lo pregunte. Se recostó sin apagar la luz de la mesita, sacó el teléfono, abrió el archivo de audio. La barra de progreso marcando 1 hora, 4 minutos y 12 segundos de contenido. Escuchó solo el primer minuto. La voz de Adrián, su entonación tranquila y calculada. La voz de Valeria, organizada, sin titubeos. Las palabras claras y frías de alguien que cree que no hay consecuencias porque nunca las ha tenido. El sonido de una conversación que fue dicha en voz baja, en un estudio con la puerta entornada, con la certeza equivocada de que nadie escuchaba. Cerró el archivo, apagó la luz de la mesita. La oscuridad del cuarto se asentó despacio. Y antes de que el sueño llegara, Patricia tomó una decisión que no necesitó palabras para formarse, que se construyó sola con la misma solidez con que se construyen las cosas que vienen del fondo de una misma. Que lo que había construido en 34 años no iba a desaparecer en 15 días hábiles. Que el vestido azul seguía colgado en el armario, y que el día que venía iba a ser muy diferente para todos. La carta del licenciado Ibarra llegó a manos de Adrián 47 horas después de la cena de cumpleaños. Era un martes por la mañana. Adrián la abrió en la cocina de su casa, de pie, con el café todavía en la mano. La leyó una vez, la leyó 2 veces, y luego la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo que Valeria, que estaba al otro lado de la sala, levantara la vista. «¿Qué pasa?» Adrián no respondió de inmediato. Se quedó mirando la hoja como si esperara que las palabras cambiaran si las miraba suficiente tiempo. No cambiaron. La carta era de 2 páginas. La primera era el encabezado formal del despacho, con la dirección, la fecha y los datos de Adrián como destinatario. La segunda era el cuerpo del comunicado, redactado en el lenguaje preciso y sin adornos que usan los documentos legales cuando quieren decir algo definitivo. Adrián la leyó 3 veces. Y cada vez que llegaba al último párrafo, donde se especificaba que cualquier trámite no autorizado sería considerado nulo de pleno derecho, sentía que el piso bajo sus pies se volvía menos sólido. Valeria se acercó y leyó por encima de su hombro. ¿Cómo consiguió un abogado tan rápido? Adrián no respondió, porque la respuesta a esa pregunta lo llevaba a otra,
y esa otra a una más, y al final de todas ellas estaba la misma conclusión. Su madre no había esperado. Su madre no había llorado. Su madre no se había quedado quieta esperando que alguien viniera a explicarle lo que había pasado. Su madre había actuado. Y eso era algo que Adrián, en algún lugar equivocado de su cabeza, no había contemplado. Valeria lo miró. «Tenemos que hablar con el notario antes de que ella haga más movimientos». Adrián la miró. «¿Con qué firma?» Valeria no respondió. Y en ese silencio, por primera vez en meses, Adrián Morales entendió la magnitud de lo que habían estado planeando. No en términos legales, en términos humanos, lo que habían intentado hacerle a una mujer que nunca le había negado nada. Adrián tardó exactamente 3 minutos en llamar al teléfono de Patricia. Ella no contestó. Llamó de nuevo. No contestó. Entonces llamó al licenciado Ibarra. Ibarra atendió al segundo tono, con la misma calma que usaba para todo. «¿Qué significa esto?» La voz de Adrián tenía el filo de alguien que cree que alzando el tono puede revertir lo que ya está escrito. «Significa exactamente lo que dice, señor. ¿Mi madre sabe lo que está haciendo?» «Su madre es quien lo está haciendo. Eso es todo lo que puedo decirle». La llamada duró 4 minutos. Cuando Adrián colgó, tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos alrededor del teléfono. Fue a la casa de su madre esa tarde a las 4. Patricia no abrió la puerta. Él llamó 3 veces. Tocó el timbre. Llamó por teléfono al mismo tiempo que golpeaba. Patricia lo vio desde la ventana del cuarto y no bajó. Adrián se fue. Esa noche llamó al contador que trabajaba con Valeria. Quería saber si había algún trámite que ya hubiera avanzado lo suficiente como para ser difícil de revertir. El contador le respondió con honestidad que no, que todo seguía pendiente de la firma de la señora, que sin esa firma no había nada. Adrián colgó y se sentó en silencio en su estudio. El mismo estudio donde, hacía menos de 3 noches, había hablado con Valeria sobre los plazos y los documentos y la cuenta chica. Por primera vez desde que empezó todo aquello, Adrián Morales sintió miedo, no del licenciado Ibarra, de lo que su madre sabía. Los mensajes empezaron al día siguiente. Primero fue uno breve. «Mamá, necesitamos hablar. No entiendo qué está pasando, pero quiero escucharte». Luego otro. «Lo de la cena no debió pasar así. Me equivoqué. Por favor, respóndeme». Luego una llamada. Luego 2. Luego un mensaje de voz donde la voz de Adrián sonaba diferente, más baja, menos segura, con esa textura que tienen las voces cuando el orgullo empieza a romperse por las costuras. Patricia los leyó todos, los escuchó todos, y no respondió ninguno. Valeria también le mandó un mensaje a Patricia esa semana. Era corto, cuidadoso, con esa precisión que tenía para las palabras cuando quería que sonaran a otra cosa. Decía que ella solo quería lo mejor para la familia, que Adrián la amaba aunque no siempre supiera demostrarlo, que ojalá pudieran hablar las dos, mujer a mujer, sin abogados de por medio. Patricia leyó el mensaje. Lo guardó. No respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque había aprendido, a lo largo de muchos años en los negocios, que hay conversaciones que no conducen a ningún lugar útil. Esa tarde llegó también otro mensaje de Adrián, un mensaje diferente. Era una foto antigua, de cuando Adrián tendría 5 o 6 años, sentado en el regazo de Patricia frente a la máquina de coser de la fábrica, los dos sonriendo, la luz de esa tarde cayendo suave sobre los dos. Patricia miró la foto un momento largo. Sintió algo. Claro que lo sintió. Sería mentira decir que no. «Eso es su arma», dijo Consuelo en voz baja, que estaba al lado, y también la vio. «Lo sé», respondió Patricia. «¿Y?» Patricia dejó el teléfono sobre la mesa boca abajo. «Y que un hombre sea capaz de usar la foto más bonita que tiene con su madre para salvar un plan legal, eso no me dice que me quiere, me dice que está desesperado». Consuelo no dijo nada. No hacía falta. Lo que sí hizo Patricia esa semana fue algo que quizás parecía pequeño, pero no lo era. Fue a la fábrica todos los días.
Se sentó en su escritorio, revisó los pedidos, habló con Rosario, tomó decisiones. Firmó los documentos que necesitaban su firma, los leyó cada uno antes de hacerlo y los archivó ella misma en el cajón con llave que siempre había tenido en su oficina. Esa rutina era importante, no solo para la empresa, para ella, porque hay una diferencia muy grande entre seguir siendo quien eres y convertirte en la versión herida de quien eras. Patricia había elegido lo primero. La reunión quedó fijada para el jueves siguiente, en el despacho del licenciado Ibarra. El jueves llegó con un cielo nublado y un frío tranquilo. Patricia se levantó a las 6 de la mañana como siempre. Preparó su café. Abrió la ventana. El naranja del amanecer estaba cubierto ese día por nubes bajas, pero la luz igual llegaba, difusa y quieta. Se vistió con cuidado. No el vestido azul. Ese era para las celebraciones. Eligió un saco oscuro, una blusa clara, y los aretes que su madre le había regalado en sus 40 años. Pequeños, discretos, que no hacen ruido pero están. Ibarra había preparado la reunión con la minuciosidad de alguien que no deja ningún detalle al azar. Antes de que llegara Adrián, le explicó a Patricia exactamente cómo iba a desarrollarse la sesión, qué iba a decir el abogado de la otra parte, cómo iban a presentar su versión, y cuál era el momento en que Patricia iba a intervenir, no antes ni después. Patricia escuchó todo con atención. ¿Tengo que hablar mucho? Ibarra negó con la cabeza. Usted no tiene que convencer a nadie. Los documentos hacen eso. Usted solo tiene que estar presente. Eso ya es suficientemente poderoso. La sala de reuniones era neutra. Una mesa larga, sillas a los lados, agua en el centro, sin ventanas hacia la calle. El tipo de espacio diseñado para que todo lo que suceda ahí quede dentro. Adrián llegó con su abogado, un hombre joven con un maletín grande y una seguridad que, Patricia notó, era más de forma que de fondo. Adrián no la miró al entrar. Se sentó al otro lado de la mesa sin decir nada. Ibarra abrió la reunión con precisión. Explicó el propósito y las reglas básicas, que todo lo dicho ahí era confidencial, que el objetivo era resolver de manera ordenada la situación patrimonial de la señora Morales, que si no se llegaba a un acuerdo en esa instancia, los siguientes pasos serían formales y de registro público. El abogado de Adrián habló primero. Dijo que su cliente reconocía haber tenido conversaciones sobre planificación patrimonial familiar, pero que en ningún momento hubo intención de actuar contra los intereses de su madre, que todo había sido mal interpretado, que los documentos que la señora Morales había firmado eran de carácter administrativo y no implicaban transferencia de bienes. Ibarra asintió. Luego miró a Patricia. Patricia abrió la carpeta que tenía frente a ella. Adentro había copias de los 4 documentos que había firmado. Ibarra los había revisado con un especialista en los días previos. 3 eran lo que decía el abogado de Adrián, administrativos sin mayor consecuencia. Pero el 4 no. El 4 era una autorización de representación ampliada que le daba a Adrián la facultad de actuar en nombre de Patricia ante instituciones financieras por 12 meses. Ese documento, firmado 3 meses antes, era el que habían planeado usar para mover la cuenta corriente. Patricia lo puso sobre la mesa y luego puso la transcripción parcial de la grabación de audio, no el audio completo, solo las páginas que Ibarra había seleccionado, las que mencionaban el banco, las que mencionaban el notario, las que mencionaban la cuenta chica. El abogado de Adrián tomó los papeles, los leyó, y algo en su postura cambió. Este documento otorga al señor Adrián Morales facultades de representación financiera ampliadas por 12 meses, explicó Ibarra con calma. La señora no conocía el alcance de esa cláusula al firmarlo. Tenemos respaldo auditivo del propósito para el que fue obtenida esa firma. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado. Adrián miró la mesa. Consuelo, sentada a la derecha de Patricia, leyó entonces su declaración escrita. En ella describía los movimientos financieros irregulares que había detectado en los libros de la empresa durante los últimos meses. Consultas no autorizadas.
solicitudes de información que nadie le había pedido a ella, pero que alguien había estado recopilando por separado. Cuando Consuelo terminó, el abogado de Adrián no intentó refutarla, porque no había cómo. Los números eran los números. Y Consuelo llevaba 30 años sin mentirles a ellos y sin dejarlos mentirle a ella. Fue en ese momento cuando quedó claro para todos en la sala que el resultado ya estaba definido. No era una victoria de gritos, era una victoria de papeles, de precisión, de una mujer que había construido todo con sus propias manos y que sabía exactamente dónde estaba cada cosa. El abogado de Adrián pidió un receso de 10 minutos. Cuando volvieron, la negociación fue breve. El documento 4 sería anulado. Cualquier trámite iniciado en los últimos 6 meses vinculado a los bienes de Patricia sería revisado y revertido donde correspondiera. Adrián se comprometía por escrito a no iniciar ningún proceso legal, notarial o financiero relacionado con los bienes de su madre sin autorización expresa y por escrito de su representación legal. A cambio, Patricia no iniciaría una denuncia formal en esa instancia. Ibarra lo dejó claro con una sola frase: «Este acuerdo no es un perdón, es un límite». Firmaron todos. Cuando se levantaron de la mesa, Adrián recogió sus papeles sin mirar a nadie. Su abogado le dijo algo al oído que Patricia no escuchó. Luego los dos se dirigieron hacia la puerta. Adrián se detuvo justo antes de salir, se dio vuelta, miró a su madre. Y en sus ojos había algo que Patricia nunca le había visto antes. No era arrepentimiento del que pide perdón. Era el arrepentimiento del que entiende demasiado tarde lo que hizo y ya no sabe cómo deshacerlo. Patricia lo miró un momento. Luego habló, en voz baja, muy baja. «Lo construí todo para que tuvieras una vida mejor que la mía. Ese fue mi error. No construirlo. Creer que eso era suficiente para ganarse tu lealtad». Adrián no dijo nada. «Cuando estés listo para ser el hijo que fuiste alguna vez, ya sabes dónde encontrarme». Y salió, sin apresurarse, sin mirar atrás. Patricia recogió su carpeta, la cerró y la colocó bajo su brazo. Consuelo recogió sus copias. Ibarra les extendió la mano a las dos y dijo, sin ceremonias, «Bien hecho». En el pasillo, Patricia se detuvo frente al espejo que había junto a la puerta de salida. Se miró un segundo. El saco oscuro, la blusa clara, los aretes de su madre, la misma cara de siempre, pero con algo diferente en los ojos. No era dureza, no era la cara de alguien endurecida por lo que había vivido. Era claridad. La misma que había sentido en el pasillo de su propia casa, apoyada contra la pared fría, con el teléfono grabando en la mano. Solo que ahora era más amplia, más profunda, más permanente. Cuando salieron a la calle, el cielo seguía nublado, pero el aire era limpio y fresco, de ese que entra bien en los pulmones. Patricia lo respiró profundo, una vez, con los ojos cerrados. Luego los abrió y siguió caminando. El primer lunes después de la reunión, Patricia se levantó a las 6 de la mañana como siempre. Preparó su café. Abrió la ventana. El naranja del amanecer estaba completo ese día. Sin nubes, sin filtros. Solo el cielo abierto y esa luz que Patricia llevaba 61 años mirando desde esa misma ventana. Pero esa mañana lo miró diferente. Como se mira algo que uno sabe que va a extrañar un rato, porque pronto va a estar en otro lugar. Empezó por el cuarto. No porque lo necesitara, sino porque quería. Había una diferencia importante entre las cosas que hacemos porque alguien las espera y las que hacemos porque nosotros mismos las elegimos. Patricia llevaba demasiados años mezclando las dos. Ese lunes decidió que iba a hacer solo lo segundo. Cambió las sábanas. Las nuevas eran de un blanco más limpio de las que había comprado hacía 2 años y guardado para una ocasión especial que nunca había llegado. La ocasión había llegado. Acomodó los cajones de la cómoda. Encontró cosas que no recordaba tener. Una bufanda de lana color vino que le había regalado Rodrigo antes de que los inviernos se volvieran más cortos. Un libro que había empezado a leer y dejado a mitad.
con el marcador todavía puesto en la página 43. Se prometió terminarlo. Luego llamó al plomero para que arreglara el grifo del baño que llevaba meses goteando. Era algo pequeño, pero esa gota, cayendo en silencio cada noche, la había acompañado más de la cuenta mientras esperaba que las cosas se resolvieran. Que el grifo dejara de gotear era también, a su manera, una forma de poner orden. Esa primera semana, Patricia hizo también algo que quizás parecía insignificante, pero que para ella tuvo mucho peso. Llamó a Rosario, no para hablar de trabajo, solo para decirle gracias. Rosario tardó un momento en responder. «Patrona, yo no hice nada». «Sí hiciste. Me dejaste una nota. 3 palabras. Y en algún momento ayudaron». Del otro lado de la línea hubo silencio. Luego Rosario dijo, «Siempre supe que usted era más inteligente que cualquier problema que le pusieran enfrente». Patricia sonrió. Cuando colgó, algo se acomodó adentro de una manera que las palabras de los abogados no habían podido terminar de hacer. El reconocimiento de la gente que uno menos espera. A veces eso vale más que cualquier documento firmado. De Adrián llegaron noticias breves a través de Ibarra. El contador que trabajaba con Valeria había terminado la relación profesional con ellos. El notario con quien habían estado coordinando les había devuelto los documentos sin avanzar. Patricia no extendió el proceso más allá de lo necesario, pero las consecuencias existían de otra manera. Adrián vivía ahora con el conocimiento de lo que había hecho. Patricia no era de las que deseaban el mal de nadie, pero tampoco fingía que eso no era ya un peso que él iba a cargar por mucho tiempo. Esa noche, Consuelo llegó con una botella de vino tinto y 2 vasos. Se sentaron en el patio, cerca del limonero, con el frío de la noche encima y una manta sobre las piernas de cada una. No hablaron de Adrián, ni de documentos, ni de lo que venía después. Hablaron de una película que Consuelo había visto, de un mercado nuevo que habían abierto a 4 cuadras, de una receta que Patricia quería intentar, pero para la que nunca había tenido tiempo. Fue una conversación sin peso, y eso, después de semanas cargando tanto, fue el mejor regalo. Los días que siguieron no fueron perfectos. Nadie le había prometido que lo serían. Una mañana, sin que nada lo anunciara, Patricia se quedó parada en el jardín mirando el limonero y sintió que algo se le rompía adentro. No de golpe, despacio, como cuando el agua encuentra una grieta y va pasando por ahí, poco a poco, hasta que no puede contenerse más. Lloró. Fue la única vez que lloró desde la noche del cumpleaños. Fue ahí, sola, de pie frente al árbol que Rodrigo había plantado, con la tierra fresca bajo los pies y el olor del jardín mezclado con el café que había dejado enfriarse sobre la mesa. Lloró por lo que había perdido. No la casa ni la empresa, que seguían siendo suyas. Lloró por una idea. La idea de que su hijo era el hombre que ella había creído criar. Esa pérdida era diferente a cualquier otra. No había documento que la resolviera. Se quedó ahí el tiempo que necesitó. Luego se secó la cara. Entró a buscar el café y lo recalentó. Y siguió con el día. Esa es la verdad de la recuperación que nadie suele contar. No es una línea recta que va de la oscuridad a la luz. Es más parecida al tejido que Patricia conocía tan bien de su fábrica. Una hilera que va hacia adelante, otra que regresa un poco, otra que cruza. Y al final, cuando uno se aleja y mira el conjunto, hay una forma, hay algo sólido. Pero en el proceso hay que aguantar los puntos que regresan. Fue también en esas semanas que Patricia volvió a hacer algo que había dejado de lado hacía años. Leer. No documentos, no contratos, libros. Los que tenía apilados en el cuarto con el marcador puesto en distintas páginas como señales de vidas que había empezado y no terminado. Los terminó, uno por uno, en las noches, con el té caliente en la mesita y el silencio de la casa que ya no le pesaba, sino que le pertenecía. Antes de todo lo que pasó, ese silencio le recordaba la ausencia. Pero después de la reunión, el silencio cambió de textura. No era la ausencia de algo, era la presencia de ella misma. Patricia lo escribió en un cuaderno pequeño, justo donde antes estaba la foto del café europeo.
Escribió: El silencio que uno elige es diferente al que le imponen. Lo leyó. Lo guardó y apagó la luz. Fue Consuelo quien lo dijo primero. Estaban un sábado por la tarde tomando té cuando Consuelo levantó la vista y preguntó algo que Patricia no esperaba. ¿Cuándo te vas? Patricia la miró sin entender. A Europa. La foto que tienes en el cajón desde hace 12 años. Patricia soltó una pequeña carcajada. La primera en mucho tiempo. No tengo nada planeado. Exactamente. Y el momento es ahora. ¿Y la fábrica? Tiene a Rosario. 16 años manejándola cuando tú no estás. ¿Y las tiendas? Tienen gerentes. Y... Patricia. Consuelo usó ese tono suave pero firme que solo tienen los amigos de toda la vida. Llevas 34 años preguntando qué pasa con lo demás. Es hora de preguntar qué pasa contigo. Patricia bajó la vista. Luego fue al cuarto. Abrió el cajón. Sacó la foto. Las calles adoquinadas, los balcones con flores, la luz de tarde cayendo sobre las mesas de un café pequeño. La miró un buen rato. Luego fue a buscar el teléfono y buscó vuelos. No para el mes siguiente, para 3 semanas adelante. Había un vuelo directo desde la Ciudad de México a Madrid. Desde ahí, un tren a la ciudad de la foto. 4 horas. Patricia lo calculó mentalmente mientras miraba la pantalla. Luego reservó. Sintió algo que no sabía bien cómo nombrar. Una mezcla de susto y de algo más grande que el susto. Algo que después identificó como anticipación. No recordaba cuándo había sentido eso por última vez. Consuelo la acompañó los primeros 3 días del viaje. Caminaron juntas por las calles adoquinadas. Comieron en un restaurante pequeño donde el menú estaba escrito a mano en una pizarra. Se perdieron 2 veces buscando una iglesia que nunca encontraron, pero que las llevó a descubrir un mercado de artesanías donde Patricia compró 2 tazas de cerámica pintadas a mano. Una era para Consuelo, la otra era para ella. Cuando Consuelo se fue al aeropuerto, Patricia se quedó sola en la habitación del hotel y esperó sentir algo parecido al miedo. No lo sintió. Sintió libertad. Una libertad tranquila, sin adrenalina. Del tipo que no necesita ruido para hacerse notar. Abrió la ventana de la habitación. Afuera, los tejados de la ciudad se extendían bajo el sol de la tarde. Alguien tocaba guitarra en algún piso de abajo. El olor del pan recién horneado llegaba desde la panadería de la esquina. Patricia apoyó los brazos en el alféizar y lo miró todo un momento largo. Luego sacó el cuaderno del bolso y escribió algo más. Solo 4 palabras. Aquí empieza lo siguiente. Los últimos días del viaje, Patricia encontró una pequeña librería en una callejuela que no estaba en ningún mapa. Entró sin saber por qué. Adentro olía a papel viejo y había estantes que llegaban hasta el techo. La dueña, una mujer de unos 70 años con anteojos grandes y una bufanda de colores, la saludó sin levantarse del taburete donde leía. Patricia recorrió los estantes despacio y encontró un libro de fotografías. Imágenes de mujeres mayores de distintos países, en blanco y negro, cada una haciendo algo diferente. Una cocinando, una en un barco, una riendo con alguien que no entraba en el encuadre, una mirando el horizonte desde una roca. Patricia lo hojeó de pie entre los estantes y pensó que todas esas mujeres tenían algo en común que no era fácil de poner en palabras. Algo en la manera de estar en el espacio, sin disculparse, sin hacerse más pequeñas de lo que eran, sin esperar que nadie les diera permiso para ocupar el lugar que les correspondía. Lo compró, no por las fotos, por lo que las fotos le recordaban, que la vida después de los 60 no es el final de nada, es el comienzo de la versión más honesta de una misma. 23 personas la habían visto pararse de una mesa la noche de su cumpleaños. 23 testigos del momento en que su propio hijo le pidió que se fuera. Y ahora Patricia estaba sentada en la plaza de una ciudad que no la conocía, con un café caliente en la mano y los adoquines brillando bajo el sol de la tarde. La foto que había guardado en el cajón durante 12 años estaba sobre la mesa. La miró un momento. Luego la dobló con cuidado y la guardó de nuevo en el bolso. Ya no la necesitaba ahí. Ya la había vivido.
Lo que ninguna de esas 23 personas supo calcular era algo que Patricia había aprendido mucho antes de esa noche: que las mujeres que construyen solas no se derrumban cuando las empujan, se reorganizan, que la dignidad no es algo que otros te pueden quitar, es algo que uno elige mantener, incluso cuando duele, incluso cuando nadie está mirando, y que a los 61 años todavía se puede empezar de nuevo, no desde cero, desde todo lo que ya se sabe, desde la fuerza que nadie te regaló porque la construiste tú. Patricia dejó la propina sobre la mesa, se levantó y caminó hacia el centro de la plaza. El sol de la tarde le cayó de frente, y ella lo recibió con los ojos entreabiertos, con esa manera que tiene la luz de encontrarnos exactamente donde estamos. Si esta historia te llegó al corazón, escríbenos en los comentarios y cuéntanos qué parte te habló más. Y si conoces a alguien que necesita escucharla hoy, compártela. A veces la historia de otra persona le da a alguien la fuerza que le faltaba. Hasta el próximo relato. Historias que sanan.